Capítulo 180. Sisun, ¿por qué? Para Chu Guanin, esta fue la primera vez que su palma y los dedos de Morran se entrelazaron. Sintió que era suficiente. Había demasiados de ellos. Afortunadamente, Morran no hizo más movimientos. De lo contrario, habría podido saltar unos 30 metros en el aire y escapar. Fue realmente afortunado. Para Morran, esta no era la primera vez que apretaba las palmas de las manos con Chu Guanin y unía sus dedos. Sentía que no era suficiente, que era demasiado poco, pero afortunadamente, no hizo nada más. De lo contrario, hubiera querido tomarse de la mano y besarlo y luego pedir más, querer conocer su sabor. Esto es malo. Aún así, Morran pudo sentir que Chu Guanin estaba huyendo. Ese día, cuando aterrizaron en el suelo, Chu Guanin se dio la vuelta y corrió sin decir una segunda palabra. Después de correr 2 pasos, sintió que sus pasos se habían vuelto más apresurados e inmediatamente disminuyó la velocidad. Solo había caminado 2 pasos lentamente cuando oyó que Morran lo seguía. Sintiéndose avergonzado y ansioso, rápidamente comenzó a caminar de nuevo. Morran lo vio caminar hacia adelante, su corazón picor y dolorido, caliente y suave. Viendo a Chu Guanin caminando hacia un gran árbol, Morran inmediatamente advirtió: «Cuidado, Bam». Aún así se golpeó con el árbol. Se apresuró y preguntó: «¿Duele?». «Déjame ver». Chu Guanin se cubrió la frente y no dijo una palabra. Después de un rato, volvió a caminar hacia adelante. Morran quería seguirlo, pero le oyó decir: «No me sigas. Yo necesito volver y descansar. Primero párate ahí y deja que el viento sople. Después de que te hayas enfriado, entra». Para refrescarse, Morran sonrió. «¿Cómo pudo enfriarse? Te tomé de la mano, Guanin, mi corazón está caliente». Sin embargo, él todavía obedeció y no continuó siguiéndolo. Se quedó bajo la fría luz de la luna y vio a Chu Guanin alejarse hasta que desapareció detrás de la pared. Luego, se acercó al árbol que Chu Guanin había golpeado accidentalmente. Después de un rato, apoyó la frente contra el tronco del árbol, cerró los ojos. Chu Guanin. Le gusta a él. Flores voladoras y agua corriente, una isla como un manantial. La brillante luna colgaba en lo alto del cielo mientras nubes claras cubrían el sol. La marea subía y el cielo se iluminaba. No importaba lo bueno que fuera en el mundo de los mortales, no podía compararse con el hecho de que a Chu Guanin le gustaba. Aunque le faltaban palabras y talento, en ese momento su corazón estaba lleno de emociones y pensamientos. El amor podía convertir en poeta a un simple y directo pedazo de madera como Morran. A Chu Guanin le gusta. A Chu Guanin le gustaba. Presionó la frente contra la corteza, queriendo mantener la calma, queriendo aguantar, queriendo enfriarse, queriendo, no puedo. Sus ojos cerrados temblaban un poco, sus pestañas estaban llenas de ternura y éxtasis. Las comisuras de su boca se acurrucaron, y el hoyuelo en su mejilla se hizo más y más profundo a medida que la miel de su boca se desbordaba. A Chu Guanin le gustaba, como él. Era la persona con la que estaba enamorado, la mejor persona del mundo, la persona que quería tener en sus brazos por el resto de su vida. Chu Guanin. Era Chu Guanin, el exaltado Ta Xianghun, un mozonsi del mundo del cultivo. Estaba parado en medio de un desierto blanco y desolado con hojas crujiendo en el viento. Tenía los ojos cerrados y la cabeza baja. Sus hombros temblaban mientras reía, porque a Chu Guanin le gustaba, el viento era dulce y las olas eran dulces. A Chu Guanin le gustaba, bajó los ojos y se rió, pero mientras reía, empezó a llorar. Sonrió como un loco, lágrimas cayendo por su cara. Era dulce, pero le dolía el corazón. Chu Guanin, como él, desde que dejaron la ciudad de Kaidie, él había estado escondiendo secretamente su pelo embolsado. Como él, de repente quiso saber, desde entonces, que Chu Guanin había estado de pie detrás de él, acompañándole y esperándole en silencio. Esperando a que se dé la vuelta, esperando a que extienda la mano, esperando a que se dé la vuelta y vea. Chu Guanin, ¿cuánto tiempo había esperado? Esta vida, la vida anterior. Apilados juntos, 20 años, más de 20 años. Era Morran que Chen Changzhen había visto a través de él. Sabía que el objeto más valioso del mundo era el tiempo. Bajo el poder, con un movimiento de su mano, convirtió las nubes en lluvia. Cualquier tesoro, cualquier belleza, fluiría continuamente. Solo el tiempo traería a los muertos, y los que murieron nunca podrían alcanzarlos. Que una persona esté dispuesta a cambiar $10,000 por ti era lujuria.
Una persona que está dispuesta a cambiar un futuro prometedor por ti es el amor. Y una persona está dispuesta a usar 20 años de edad, los mejores años para intercambiar por ti, para esperarte. No pidió nada a cambio, ni tampoco pidió resultados. Eso es una estupidez. Muy, muy estúpido. La garganta de Morran era astringente, la amargura desbordaba su lengua, subiendo en una marea. Pensó, Chu Guaning, de verdad. Demasiado estúpido. ¿Por qué es así? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podría, Morran? Para obligarte a hacer esto. Eres el mejor hombre del mundo, ¿y qué hay de mí? Sus manos estaban cubiertas de sangre, y su muerte no era de lamentar. 10.000 personas lo regañaron y nunca renació. Te intimidé, te odié, te defraudé, te maté. No tienes idea de lo que he hecho. Ni siquiera lo sabes. Morran abrazó el árbol, sus sollozos cayendo en la aullante brisa marina. ¿Qué es lo que hizo? Bajo la mirada de Chu Guaning, persiguió a otra persona. Bajo la mirada aturdida de Chu Guaning, esperó a que alguien más se diera la vuelta. En el espacio de sueño de Jin Chen Chi, le dijo a Chu Guaning, si me gustas. Usó un cuchillo para cortarle el corazón a Chu Guaning, pero ¿qué hay de Chu Guaning? Estaba tan callado como una roca. El río no se movió. El cuchillo fue clavado en su corazón. Actuó como si nada hubiera pasado, cuidándolo, perdonándolo, acompañándolo, hasta la muerte, hasta la muerte. Se rió, lloró, era el único en el mundo, nadie podía verlo, estaba loco. En sus 2 vidas, nunca había dejado que Morran supiera lo que estaba pensando hasta el punto de morir. La cosa más humilde que esta persona orgullosa y resuelta había hecho en toda su vida fue enamorarse de otra persona. Había hecho todo lo que podía por esa persona, pero ya había esperado durante mucho tiempo y había comprendido claramente que nunca habría un lugar para él a los ojos de la otra parte. Sabiendo que a la otra parte no le caería bien, decidió no molestarle, decidió no alarmarle y no dar ningún problema a los demás. Eligió dejar atrás su dignidad. En su vida anterior, hasta la muerte, solo podía decir una cosa. En toda su vida, le había confesado. Chu Guaning era una persona tan buena y tan orgullosa, pero dijo, no soy bueno. Nunca he tenido a nadie como yo, dijo el inmortal Taxian Jun Morran. ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Estabas ciego o inconsciente? ¿Cómo no puedes ver a través de él? ¿Cómo puedes decepcionar a Inin? Chu Guaning estaba acostado en la cama, la cortina ya había sido corrida. Miró las luces de afuera a través de la neblina. Su cara estaba muy caliente y su corazón latía muy rápido. Sin embargo, estaba perdido en sus pensamientos, y fluía muy lentamente. Comparado con la persona de afuera que no podía experimentar la dulzura pura debido a su pasado malvado, Chu Guaning parecía tan simple y limpio. Extendió los dedos delante de sus ojos, y cuando volvió en sí, descubrió que tenía una mano en el dorso de su otra mano, y que su palma y el dorso de su mano estaban doblados, justo cuando Morran lo había estado sosteniendo. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Chu Guaning quedó atónito. Entonces se enojó por la vergüenza. Se odiaba a sí mismo por estar tan preocupado por la fuerza de ese tipo. No tenía futuro. Soltó las manos y golpeó su mano derecha con la izquierda. Chirriar. La puerta se abrió de repente, y Morran fue arrastrado por el viento. Chu Guaning se dio la vuelta y fingió estar dormido. Oyó al hombre entrar en la habitación y se fue a la cama. Su alta figura cubría el tenue resplandor de la vela, e incluso a través de la cortina podía sentir cómo la luz se oscurecía, y la sombra de Morran se proyectaba sobre la cama, oprimiéndole y dejándole sin aliento. «Sisun, ¿te has quedado dormido?» La voz de Morran era muy suave. Por alguna razón, tenía una pizca de ronquera, como si estuviera empapada en la amarga sal del mar. Chu Guaning no respondió. Morran se quedó en su sitio durante un rato, y luego empezó a susurrar como si tuviera miedo de despertar a Chu Guaning. Luego colocó obedientemente el piso en el mismo lugar que ayer y apagó la llama de la vela. En un instante, la habitación se vio envuelta en la oscuridad, hasta el punto de que sin las mariposas espirituales y la begonia, la oscuridad era aún más profunda que la de anoche. Hacía estremecer los sentidos de la gente, estaban oprimidos, tenían miedo de lo que pasaría en la noche, y también esperaban con ansias lo que podría pasar en la noche. Sin embargo, Morran no hizo nada. Esta persona que se había hecho un nombre yendo a un burdel se había convertido de repente en una persona de madera, cautelosa, compasiva y respetuosa. Se acostó, completamente vestido. Chu Guaning dio un suspiro de alivio, sintiéndose un poco deprimido al mismo tiempo. Sin embargo,
Antes de que pudiera sentirse avergonzado por su melancolía, escuchó a Morran levantarse del suelo de nuevo. Luego, con un ligero movimiento de la cortina, levantó la cortina de su cama. El corazón de Chu Guanin saltó a su garganta. No se movió en absoluto. Todavía estaba acurrucado en el sueño, haciendo todo lo posible para controlar su respiración, esperando que nadie se diera cuenta de nada malo. No sabía lo que Morran quería hacer al levantarse de repente. Nunca había tenido un compañero de cultivo, ni había roto el anillo puro. El único conocimiento que tenía sobre el sexo provenía de esos sueños absurdos. Era como un hombre que nunca antes se había metido al agua. Tenía más miedo de las olas de lo que quería. Preferiría encontrar un pequeño charco de agua que llegara primero a su cintura. Si de repente se le pedía que se enfrentara a la corriente, tenía miedo de ahogarse en el remolino. Como tal, en realidad tenía mucho miedo de más acciones de Morran. Sin embargo, no sabía si era porque Morran sentía su ligero temblor, o porque escuchaba el latido de su corazón decepcionante. Morran se quedó allí quieto durante un rato, y luego se agachó, bajó un poco su cuerpo, y Chu Guanin casi pudo sentir su aura caliente y vigorosa. Era como si su pecho caliente estuviera a punto de ser presionado hacia abajo. Sin embargo, después de mirarlo de esta manera por un momento, se acarició un mechón de pelo en la sien detrás de la oreja, y después de un susurro de la ropa de cama, lo cubrió con una manta caliente. Chu Guanin se sintió un poco más a gusto. Se sentía satisfecho, pero al mismo tiempo, insatisfecho. Pero por lo que parece, Morran seguía siendo un hombre honesto después de todo. La palabra humano todavía estaba fresca en su mente, pero bajó la cabeza tan pronto como se encendió. Chu Guanin solo tuvo tiempo de sentir el calor en su mejilla antes de que su cabeza explotara con un rugido, salpicando miles de copos de nieve sobre las rocas de la orilla. El olor de Morran se quedó a su alrededor, quemándolo, atormentándolo. Lo besó en la mejilla. Unas pocas personas pueden enfrentarse a la cara dormida del ser querido, solo miraban con las manos en las mangas, solo cubiertos con la manta, acaban de decir buenas noches. Morran había agotado todo su autocontrol y resistencia. La cadena estaba profundamente incrustada en la carne de su deseo, estrangulando todo lo demás, pero al final se había dado el gusto de este suave beso. Su sangre retumbó. El pobre Chu Guanin era un hombre sabio y sabio. Fue tranquilo y tranquilo durante toda la vida, valiente y lleno de gracia. Sin embargo, bajo la respiración caliente y baja de Morran, su cara estaba ardiendo y sus palmas sudando. Su corazón latía tan rápido que ya no parecía pertenecerle. El mundo parecía ilimitado, como si nada fuera a quedar, pero también como si un fuego caliente se hubiera encendido repentinamente en su estómago, y luces brillantes se entretejieran frente a sus ojos. En medio de sus mareos, apenas podía darse cuenta de una cosa: Morran lo estaba besando, aunque solo era un perfil. En cuanto a las otras cosas, como el tiempo que Morran se había estado besando, ya no tenía energía para pensar en ellas. Sus dedos estaban bien apretados debajo de la cama, y el sudor goteaba por su cuerpo. Sus párpados temblaban y temblaban. Afortunadamente, la noche estaba muy oscura, y no pudo evitar sentir que sus pestañas no habían sido notadas por Morran. Afortunadamente, la cara de Chu Guanin estaba demasiado caliente, y estaba aturdido, así que no sintió una lágrima caliente rodando por su mejilla desde Morran desde su mejilla hasta su cuello. Capítulo 181. Los recuerdos de Sisun. En la mañana del segundo día de confesión, Chu Guanin se levantó muy temprano. Pero no se levantó, pues se asomó por la cortina y vio que Morran seguía durmiendo, una simple litera junto al borde de la cama. No podía verlo claramente a través de la cortina, así que se detuvo un momento. Extendió la mano para abrir la cortina, pero antes de que pudiera tocarla, la cambió a un dedo, usando la punta de su dedo y levantando solo un poquito. Era como si no fuera capaz de echarle un vistazo si era solo un poquito. Se derramó desde el papel de la ventana. Una luz roja brillante con un toque dorado fue cortada en siluetas largas y estrechas, brillando en la hermosa cara de Morran. Hacía mucho tiempo que Chu Guanin no veía su rostro dormido. Observó en silencio, mirándolo atentamente durante mucho tiempo, largo hasta el punto de que no pudo evitar pensar en el año en que Sue Sendion trajo de vuelta a Sisen Peak a Morran. Algunos jóvenes tímidos, cuando son felices, pueden encender un fuego de brillante pasión, sin tener nada más que amor para pegarse a él, diciendo lo que quiera, y también queriendo tomarlo como su Sisun. No pudo ahuyentarlo. Viéndolo frente a la torre Skisplit, Chu Guanin insistió en no aceptar a un discípulo porque pensó que la frase «él es el más gentil»
es el que más me gusta, era ridícula e increíble. Por esto, había evitado a Morran durante 14 días. Según otros, para encontrar la manera de convertirse en su discípulo, Morran le había preguntado a la esposa de Sue Seong-yeong, Simei, e incluso a Sue Men. Al final, nadie sabía quién le había dado esa idea tan mala. Le pidieron que aprendiese del clan Cheng, que se parase fuera del pabellón del loto rojo y que le esperase. Por la mañana, cuando Chu Guanin salió, saludó a todos y le rogó que fuera su Sisun. Por la tarde, cuando Chu Guanin regresó, continuó rindiendo sus respetos y rogando que fuera su Sisun. Incluso una gota de agua podría perforar una roca sin ningún obstáculo. La reacción de Chu Guanin a esto fue, los ignoró y se fue. No le gustaba que la gente lo persiguiera tan ferozmente. Como persona con pocos sentimientos, solo estaba dispuesta a lidiar con emociones que eran igual de leves. No sabía si era por el ambiente en el que había estado desde que era joven, pero podía darse cuenta de que Chu Guanin estaba actuando con frialdad. Solo le acosaría durante 2 días y nunca le pediría que le volviese a tomar como su Sisun. Sin embargo, como siempre, llegó al pabellón del loto rojo y limpió las hojas muertas frente a la puerta del patio. Cuando vio salir a Chu Guanin, se agarró a una escoba, se rascó la cabeza y sonrió. Anciano Yuen. No se despertaron temprano en la mañana, ni se saludaron en el crepúsculo. Con esa simple frase, el anciano Yuen solo sonrió. Chu Guanin ni siquiera lo miró mientras se alejaba. Ni siquiera se molestó en mirar las hojas caídas. 10 días pasaron pacíficamente así. Una mañana, alrededor de una docena de lotos florecieron en el pabellón. La fragancia fragante puso a Chu Guanin de muy buen humor. Empujó la puerta y salió por el sinuoso y claro sendero de la montaña. El adolescente Morran estaba caminando con la cabeza baja, concentrándose en subir las escaleras y barrer las hojas. Una sola hoja estaba atascada en la grieta de la roca, lo que hacía especialmente difícil su limpieza, así que se agachó para recogerla y se preparó para arrojarla a la hierba y a los árboles. En el momento en que levantó la cabeza, vio a Chu Guanin de pie frente a la puerta de la montaña. Se quedó aturdido por un momento, pero luego sonrió y expuso sus brazos de media manga. Levantó las hojas secas que no había tirado y le hizo señas con la mano. Anciano Yuen. La voz era clara y dulce con frutas frescas. Claramente no era ruidoso, pero parecía que resonaba en las cordilleras durante mucho tiempo. Una nube blanca fluía, y la luz del sol descendía de las nubes, penetrando a través del bosque. Chu Guanin permaneció de pie durante un rato. Sus pupilas se bañaron repentinamente en la deslumbrante luz de la mañana para volverse de color ámbar. Entrecerró un poco los ojos, y de repente sintió que la hoja seca en la mano del chico ya no era tan inerte, convirtiéndose en algo tan deslumbrante como el hombre sonriente. Bajó silenciosamente por las escaleras de piedra. Morran ya estaba acostumbrado a su frialdad, así que no le importaba. Como siempre, se hizo a un lado y esperó a que Chu Guanin pasara. Ese día, Chu Guanin pasó junto a él como siempre. Entonces, de repente, volvió un poco la cara hacia un lado y miró a la juventud. Su voz era tan clara como la de un manantial y tan tranquila como la de un lago. Gracias, dijo. Morran quedó aturdido por un momento antes de que sus ojos se iluminaran. Agitó la mano apresuradamente y dijo, no hay necesidad, no hay necesidad. Esto es lo que debo hacer, Chu Guanin dijo. No tengo intención de acogerte como mi discípulo. Sin embargo, su tono y forma de hablar ya no eran tan decididos como antes. Cuando terminó de hablar, se dio la vuelta y siguió caminando. Al final de la frase, parecía que le parecía insoportable. Se dio la vuelta y miró a Morran. Sin embargo, cuando vio esa juventud, no se sintió ni un poco sofocado. En cambio, dio unos pasos con la ayuda de una escoba. Su joven rostro estaba lleno de vigor y emanaba una luz y un calor sin fin, así que a este tipo no le importó la segunda mitad de la sentencia. Todo lo que escuchó fue gracias y se puso tan contento. Pasaron unos días más, y un día empezó a llover. La lluvia no fue muy fuerte. Chu Guanin era una persona demasiado perezosa para sacar un paraguas o abrir una barrera. Probablemente solo le tomaría el tiempo de un incienso para llegar a las etapas malas y buenas de la cultivación, así que no importaría si se mojara. Empujó la puerta para abrirla. Morran seguía allí, pero hoy, no estaba barriendo el suelo, la escoba estaba colocada a un lado por él, sostenía un paraguas de papel engrasado, se acuclillaba en el suelo con la espalda hacia Chu Guanin, absorto en algo, los hombros ligeramente elevados. Era bajito, estaba en cuclillas aún más pequeño,
El paraguas era grande y de color marrón oscuro, y tenía un aspecto muy gracioso, como un hongo que salía de una lluvia de primavera. Chu Guanin se acercó por detrás con una sonrisa, tosió ligeramente y preguntó, ¿qué estás haciendo? Ah. El joven se sorprendió y se dio la vuelta para mirarlo. La primera frase fue anciano Yuen. Antes de que Chu Guanin pudiera responder, abrió bien los ojos y dijo la segunda frase. ¿Por qué no usaste un paraguas? Sin esperar una respuesta, se levantó y se puso de puntillas, haciendo todo lo posible por levantar el paraguas de papel en sus manos y dijo la tercera frase. Esto es para ti. Sin embargo, aún era demasiado bajo, un paso más bajo que Chu Guanin. Tomó algún esfuerzo para que el paraguas cubriera la parte superior de la cabeza de Chu Guanin, pero la fuerza no fue tan fuerte como la de Chu Guanin. El viento sopló, haciendo que el paraguas se inclinara y que las gotas de agua fluyeran hacia el cuello de Chu Guanin. Lo siento, lo siento, lo siento. Morran dijo apresuradamente antes de que Chu Guanin pudiera responder. Chu Guanin, cuando Morran dijo la primera frase, pudo responder sí. Cuando Morran dijo la segunda frase, pudo responder, no es necesario. Cuando Morran dijo la tercera frase, pudo responder, guárdatelo para ti. Sin embargo, después de que Morran dijo la cuarta frase y se disculpó una y otra vez, Chu Guanin se quedó sin palabras. Bajó los ojos, incapaz de decir si su expresión era apagada o sombría. Levantó los ojos y miró a Morran. Después de pensarlo un momento, volvió a la frase original. ¿Qué estás haciendo? Salva a las lombrices de tierra. Chu Guanin pensó que había escuchado mal, frunció el ceño y preguntó, ¿qué? Morran sonrió. Sus hoyuelos eran profundos y muy bonitos. Se rascó la cabeza avergonzado y tartamudeó, salva, salva a las lombrices. Chu Guanin bajó los ojos y su vista cayó sobre la mano con Morran colgado de ella. Tenía una rama de árbol en la mano, que goteaba agua. Debe haberla recogido del suelo. Mirando más arriba, había una estúpida lombriz de tierra tirada en la piscina, meneándose lentamente. Cuando deje de llover, estas lombrices que se han escapado del suelo se secarán. Por eso quería llevarlos a todos de vuelta a la hierba. Chu Guanin preguntó rotundamente, ¿usando ramas? Correcto. Viendo la cara fría del otro, Morran tenía miedo de ser despreciado por el anciano Yuen, así que dijo ansiosamente, no es que tenga miedo de usar mis manos, pero cuando era joven, me dijeron que las lombrices de tierra no pueden ser atrapadas con sus manos y se pudrirán. Chu Guanin agitó la cabeza, no estoy hablando de eso. Levantó el dedo y lo apuntó al aire. Una delgada rama dorada surgió de las grietas de la piedra verde. Se envolvió alrededor de la lombriz de tierra que yacía en la piscina y la llevó de vuelta a la pila de pasto cercana. Morran abrió los ojos de par en par con conmoción. ¿Qué es esto, Tianwen? ¿Qué es Tianwen? Chu Guanin le miró y le dijo, es mi arma. Morran se sorprendió aún más, el arma del anciano, así, tan pequeño. Chu Guanin habló por él. Morran, jeje. Chu Guanin se cepilló las mangas, su expresión indiferente. Por supuesto que hay momentos en que puede ser feroz. ¿Puedo verlo? Mejor no verlo nunca. Morran no entendía el significado de las palabras de Chu Guanin. Se dio la vuelta para mirar las viñas, que asomaban la cabeza por las grietas de los escalones de piedra. Luego llevó a las confundidas lombrices de tierra de vuelta a la tierra húmeda, una mirada de envidia apareciendo gradualmente en su cara. Chu Guanin preguntó de repente, ¿quieres aprender? Morran se quedó atónita por un momento. Entonces, de repente abrió los ojos de par en par. Estaba tan sorprendido que no sabía qué decir. Al final, solo pudo asentir con la cabeza. Su hermosa cara estaba enrojecida. Mañana por la mañana, después de que termines tu cultivo, vete al bosque de bambú detrás de la arena del bien y del mal. Te esperaré allí. Cuando terminó de hablar, sus zapatos de seda blanca pisaron los escalones de piedra mojada, sosteniendo su paraguas de papel de aceite mientras descendía de la montaña. Cuando terminó de hablar, sus zapatos de seda blanca pisaron los escalones de piedra mojada, sosteniendo su paraguas de papel de aceite mientras descendía de la montaña. Ya no le importaba el suelo húmedo e inmediatamente se arrodilló y se inclinó. Su voz, aún joven, estaba llena de entusiasmo y alegría. Sí, Sisun, esta vez, Chu Guanin no estuvo de acuerdo, ni trató de detenerlo. Solo se quedó donde estaba por un momento, y luego siguió caminando. La lluvia comenzó a caer, gota a gota, sobre el paraguas.
Fue solo cuando su espalda desapareció que Morran se levantó del suelo, y también fue solo en ese momento cuando se dio cuenta de que una barrera dorada y translúcida se había abierto sin saberlo sobre su cabeza. Chu Guanin recordó que Suesen-Jon se sintió aliviado y sorprendido cuando se enteró de su decisión. Le preguntó, «Yuen, ¿por qué no querías acogerlo?». En ese momento, estaba sentado en un alto y venerable en la plataforma del bien y del mal, sosteniendo el paraguas de papel de aceite que le había dado Morran. «Ah», exclamó Suesen-Jon. Los ojos de leopardo estaban abiertos como los de un gato. ¿Salvar qué? Chu Guanin no dijo nada más. Solo miró los huesos del paraguas de bambú verde, y una pizca de sonrisa apareció gradualmente en sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado tanto tiempo. El joven que acogió como su discípulo era originalmente un hombre puro y honesto, pero al final, todo fue gracias a la suerte. Al final, el joven se convirtió en un verdadero señor inmortal que no lo defraudó. Un dedo blanco salió de la cortina, y Chu Guanin espió a través de la pequeña grieta en la cortina, mirando intensamente la cara de Morran. Ese joven era ahora un hombre guapo y alto. Sus rasgos faciales eran aún más distintos que antes, y entre sus cejas y ojos, había un aura firme y madura. Sin embargo, al igual que antes, cuando Morran se quedaba dormido, su frente siempre se arrugaba ligeramente. Así era como actuaba cuando era pequeño. 2 filas de plumas cilíndricas colgaban muy bajas, como si estuvieran a punto de ser suprimidas por materias pesadas. A Chu Guanin le pareció gracioso. Esta persona era tan joven, ¿de dónde vienen todas estas preocupaciones? Justo cuando estaba pensando en esto, de repente vio que las largas pestañas de Morran se movían ligeramente mientras abría lentamente los ojos. Los dedos de Chu Guanin se endurecieron. Quería retirar la mano y fingir que estaba dormido, pero Morran era una persona muy extraña. No tenía una actitud joven y postrada en la cama, sino que tenía algunos de los modales de una persona mayor. En otras palabras, tenía la cabeza despejada muy rápidamente. Por alguna razón desconcertante, parecía tener una intuición aguda hacia los sutiles cambios que ocurrían alrededor de su entorno de sueño. Era como si siempre estuviera en peligro de ser asesinado, moviéndose paso a paso, como si estuviera pisando un hielo delgado. Antes de que Chu Guanin pudiera sacar su dedo de la grieta, la vista de Morran cayó en la punta de su dedo. Chu Guanin, esto concierne a la reputación y dignidad del anciano Yuen. En este momento crucial, Chu Guanin tuvo una idea. Volteó su cuerpo y extendió su mano al lado de la cama. Por lo que parece, no intentaba robar la cortina en absoluto. En cambio, la persona que dormía se había dado la vuelta y estirado los brazos. Sin darse cuenta, había sacado la cabeza de la tienda. ¿Cómo podía Morran saber que a Chu Guanin se le ocurriría tal idea? No quería despertar a Chu Guanin, así que se levantó lentamente. Sin embargo, no se fue inmediatamente. En vez de eso, agarró la muñeca expuesta de Chu Guanin y la colocó cuidadosamente entre las mantas. Después de hacer todo esto, fue solo después de un rato que Chu Guanin oyó el crujido de la puerta. Ese Morran. Chu Guanin abrió un poco los ojos y miró el cielo nublado. Estuvo perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Quizás fue porque nunca había deseado estar junto a Morran, ni siquiera se lo había imaginado específicamente, así que incluso después de pasar una noche, todavía sentía que todo esto era como un sueño. En su impresión de ellos, Morran estaba obviamente admirando secretamente a Simei. Todos estos años, había estado solo detrás de ellos y había visto todo claramente. Mirando a Morran riendo a Simei, viendo a Morran cocinando los fideos para Simei, viendo a Morran ayudando secretamente a Simei a completar la tarea, sonriendo, pensando que nadie sabía. En realidad, Chu Guanin fue claro en todo esto. Por esta razón, había sido envidioso, celoso, incómodo y poco dispuesto. También pensó que se había sentido aliviado. De hecho, ¿cómo puede estar tan relajado? Aunque sabía que era imposible, se aferró a su cuello y se negó a mirar atrás. Se preparó y se negó a irse. Todos estos años, Chu Guanin se había preguntado si esta clase de espera inútil valía la pena, y si esta clase de vigilia obstinada e impenitente era barata. Sin embargo, después de preguntarse innumerables veces, su respuesta siempre había sido en vano. También era una persona sin corazón que observaba a hombres y mujeres con ojos fríos. No podía entender por qué le dolía tanto, por qué escondía a la fuerza una parte de sus sentimientos en el pecho, y estaba lleno de heridas, sin querer abandonarlas. No lo entendió.
Solo con el ardor de su corazón fue capaz de entender. Este fue probablemente el caso de toda la amistad y el afecto en el mundo. Podrían ser sacrificados, pero nunca abandonados. Fue por esta razón que Chu Guanin, que no entendía las verdaderas intenciones de Morran hacia Simei, estaba algo confundido y vacilante. No entendía qué hacía que Morran estuviese dispuesto a apartar su mirada de Simin Jin y enfocarla en su cara un poco avergonzada. ¿Por gratitud? ¿Por la culpa? Quiere seguir el ejemplo de la chica fantasma y pagar su amabilidad con un demonio. ¿Así que le prometiste a tu cuerpo? Diablos, podría ser que fue rechazado por Simei. Chu Guanin estaba aturdido, su mente estaba en un lío. De repente, Chu Guanin se enojó aún más. Se levantó, y antes de que nadie pudiera ver, pateó sin piedad la tabla del suelo hecha por Morran anoche. Capítulo 182. El pequeño dragón de las velas de Season. Por mucho que lo adivinara, Chu Guanin no quería pensar demasiado en ello en caso de que se metiera en problemas. Sin embargo, tenía algunas reservas con respecto a este sentimiento repentino. Así, cuando la llama hiriente del cielo finalmente se extinguió y el grupo de gente se preparó para irse en sus espadas voladoras, Chu Guanin ya no planeaba montar en la espada de Morran. Por supuesto, el anciano Yuen, que apenas podía volar 6 metros en el aire, no tenía la intención de cruzar el vasto océano pisando la arena. Por lo tanto, cuando todos estaban de pie en la playa rocosa, uno por uno, Morran sacó sus largas espadas. Chu Guanin eliminó a su talismán dragón ascendente. La sangre goteaba de la punta de su dedo sobre la balanza del dragón. El pequeño y ruidoso dragón de papel volvió a la vida de repente. Voló en el aire, dio un par de volteretas, y luego dio vueltas alrededor de su dueño mientras gritaba en voz alta. ¡Ay ya, Chu Guanin, no los he visto en tantos años, los extrañé mucho! ¿Qué me pediste que hiciera esta vez? Llévame al otro lado, Tai. Yo soy el primer soberano verdadero de la creación, el dragón de las velas. ¿Cómo puedo hacer el trabajo de una mula o de un burro? No te llevaré, no te llevaré. Bajo la atenta mirada de todos, este pequeño dragón de papel del tamaño de una palma movió la cabeza, moviendo la cola, crujiendo la cola. Aunque su cuerpo era débil, su voz era fuerte y clara. Algunos de los niños no pudieron evitar reírse cuando escucharon sus palabras. La cara de Chu Guanin se oscureció. Levantó la palma y apareció una llama dorada. Él dijo en voz baja, «Quema si no lo haces». El pequeño dragón estaba tan enojado que cayó directamente a la playa, mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras, tocándose la barba y mirándolos fijamente. ¿Cómo puede ser así, feroz, irrazonable y desvergonzado? No me extraña que estés solo cada vez que te he visto durante tantos años. Morran volteó la cabeza como si quisiera decir algo, pero después de pensarlo, como había tanta gente alrededor y Chu Guanin quería salvar la cara, decidió no decirlo. Solo sonrió y agitó la cabeza. Chu Guanin se enfureció, «Hablas demasiado». Mientras decía eso, giró el fuego en su palma hacia el pequeño dragón en el suelo, pero Chu Guanin realmente no quería quemarlo. La bola de fuego era fuerte y poderosa, pero pasaba entre los bigotes del dragón y aterrizaba en el arrecife. ¿Dónde está la cola de este venerable? ¿Qué hay de mis bigotes? Este venerable. La cabeza de este venerable. ¿Todavía estás ahí? ¿Todavía está ahí? Si sigues regañando, entonces se acabó. Chu Guanin rechinó los dientes, sus palmas se cubrieron de nuevo con un resplandor dorado. «Crece más». «Aguoo». El dragón estuvo llorando durante mucho tiempo. Mientras agitaba su garra en el aire, las lágrimas que no existían salieron volando. De repente, sus ojos verdes vislumbraron los ojos agudos de Chu Guanin. Tembló, y luego soltó un cómico eructo. El fin. Lentamente se levantó del suelo. Esta vez, realmente parecía un dragón hecho de papel. Su cuerpo estaba deshuesado, y sus bigotes colgaban hacia abajo. Eructó de nuevo y dijo con queja, «Solo esta vez, no habrá una próxima vez. Como desees». De todos modos, eso es lo que decía la última vez que lo montaron. El dragón de papel extendió sus 4 pies, como si estuviera estirando sus miembros. Después, emitió un grito agudo de su garganta, y una luz dorada se derramó repentinamente desde su joven y delgado cuerpo, extendiéndose a sus alrededores. La luz dorada se hizo más y más fuerte, y finalmente envolvió completamente al dragón de papel. ¡Ho! De repente, el agudo y diminuto sonido de la garganta del dragón de papel se convirtió en un poderoso y aterrador rugido de ira.
En un instante, la bola de luz dorada destelló con relámpagos y truenos púrpura. Chu Guanin entrecerró los ojos. Su larga cola de caballo y sus sueltas túnicas ondeaban con el viento. Cuando la luz dorada se apagó, todos miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que el pequeño dragón ya había desaparecido. La playa estaba tranquila, sin nada en ella. ¿Se ha ido? Algunos niños audaces se sorprendieron, pero antes de que pudieran terminar sus palabras, escucharon un fuerte rugido desde lo alto de sus cabezas. El rugido sacudió los cielos, haciendo que el mar de la ira se agitara y que las nubes surgieran. De repente, un poderoso dragón salió corriendo de detrás de las gruesas nubes. Sus ojos estaban bien abiertos, sus garras eran fuertes, y solo sus bigotes de dragón eran tan gruesos como un árbol centenario. Rodó y dio vueltas en las nubes, como un tigre o un viento feroz, y de repente inclinó su cabeza hacia arriba, y de repente se lanzó del suelo. Los vientos astrales se alzaron en todas las direcciones. ¡Ah, padre! El niño que había perdido a sus padres estaba asustado, pero aún así gritaba a su padre por costumbre. Emoben lo recogió apresuradamente y lo consoló suavemente. Chu Guanin no esperaba asustar a un niño así. Se quedó aturdido por un momento antes de ver al enorme dragón corriendo hacia él. Inmediatamente dijo, más despacio. Arg. El colosal dragón emitió un gemido aburrido cuando escuchó esto. Luego aterrizó en la playa rocosa con un estallido y lentamente bajó su cuerpo. El dragón era enorme, así que sentarse sobre su cuerpo no era muy diferente de sentarse en tierra. No era de extrañar que Chu Guanin estuviera dispuesto a montar un dragón mientras volaba alto en el cielo en lugar de montar en una espada voladora. Morran quería que Chu Guanin se relajara un poco, así que tomó al niño en sus brazos y dijo, ¿quieres sentarte con ese hermano aquí, en este venerable dragón de velas? Sin embargo, el niño no estaba dispuesto. Enterró su cara en el hombro de Morran y susurró, te diré en voz baja que no me gusta. Morran también le dijo, te lo diré en secreto, lo amo. El niño se quedó inmóvil por un momento, pero entonces, después de todo, inocente, susurró, ¿en serio? SHHH, no se lo digas a nadie. El niño se rió inmediatamente, se tapó la boca y asintió. ¿De qué estás hablando? Todavía no te vas. Chu Guanin no planeó cabalgar con los demás. Los miró brevemente, luego se elevó sobre su dragón y desapareció entre las nubes. Debido al hecho de que no podían volar demasiado rápido con sus espadas, finalmente llegaron a la ciudad de Wuchang por la noche. Chu Guanin aterrizó ante ellos y saludó a las pocas familias ricas de la ciudad. Las víctimas que Lin Yi trajo de vuelta fueron atendidas por el jefe de familia. En cuanto al niño en los brazos de Morran, se dio la vuelta a regañadientes y le hizo un gesto con la mano. Benefactor Heye, nos vemos en el futuro. Sí, nos vemos en el futuro. Parado en el resplandor del sol poniente, los vio irse. Chu Guanin estaba cansado de este sentimiento de separación. Se quedó quieto un rato, luego se dio la vuelta y se fue. Morran lo siguió rápidamente de vuelta a la secta. Los dos caminaron silenciosamente hacia la parte delantera de los escalones de piedra de la puerta de la montaña. Paso a paso, subieron. Las sombras de los árboles se balanceaban, y el crepúsculo brillaba brillantemente. Morran recordó la vez en que Chu Guanin se arrastró de vuelta a la cima de la montaña con los fuertemente heridos e inconscientes sobre su espalda cuando su poder espiritual se estaba agotando. Todavía podía verlo de pie a su lado, así que no podía evitar tener sentimientos encontrados. En medio de la amargura y la dulzura, extendió la mano y sostuvo suavemente la punta del dedo de Chu Guanin. A pesar de que ya había tomado su mano una vez, Chu Guanin seguía pareciendo rígido, torpe e incómodo. Trató de mantener la calma en su rostro, para que pareciera tranquilo y a gusto. Desafortunadamente, la persona a la que se enfrentaba era Morran. Era consciente de su fundamento, de sus órganos internos, del lunar sensible que tenía en la oreja y del frío miedo en la punta de su pie. Morran. Ninguno de ellos habló primero, pero viendo que no le quitaba el dedo, Morran envolvió su mano alrededor de la suya. Era un largo camino, y anhelaba que fuera más largo para poder sostener su mano durante más tiempo. Quería que el camino fuera más corto. Si fuera más corto, entonces el sufrimiento por el que había pasado Chu Guanin cuando lo llevó a casa sería menos, solo un poco menos. Así, llegaron a la cima de la montaña, y las majestuosas puertas de la montaña ya se podían ver claramente. De repente, una figura alta que llevaba una capa blanca de zorro plateado apareció de la sombra del árbol. Antes de que los dos pudieran verlo claramente,
lo escucharon gritar. Season, Chu Guanin se sorprendió un poco. Inmediatamente sacó su mano de la palma de Morran y la colgó en su manga. Entonces, se detuvo y levantó la cabeza. Cuando Simei bajó las escaleras, su cara estaba tan clara como un loto bajo el sol poniente. Su cara era brillante y hermosa, y los brillantes rayos de sol incluso ensombrecían las rojas nubes en el cielo. Era realmente muy guapo. Simei probablemente no los vio cogidos de la mano. Se sorprendió gratamente y se rió. Eso es genial. Por fin has vuelto. Morran no esperaba encontrarse con él tan repentinamente. Sintiéndose incómodo, preguntó, ¿Simei va a salir? Estaba a punto de bajar de la montaña y comprar algunas cosas para el alto señor, pero no esperaba ver primero a Sisun y a Arran. Hace unos días, el alto señor recibió un mensaje de su honorable Sisun, pero como no ha visto a nadie, no puede estar tranquilo. Estoy bien con Morran, dijo Chu. ¿Qué hay de los otros? Nada. Aunque el joven señor fue manipulado por AC, afortunadamente, no fue controlado por mucho tiempo y no dañó su corazón. El Elder Tianmai ha estado tratándolo cuidadosamente estos últimos días, y ya ha podido levantarse de la cama y caminar esta mañana. Chu Guanin suspiró, eso es bueno. Simei se rió, miró a Morran, y luego bajó suavemente los ojos, inclinando la cabeza mientras decía, aunque realmente quiero hablar un poco más, con los ingredientes medicinales que Heu Yue envió, si no vas a buscarlos, deberías dejar que la persona que entregó la medicina espere mucho tiempo. Necesito ir primero. Sisun, te veré esta noche. Adelante. Hablaremos de ello más tarde. Aunque podía sentir que Morran no lo había dejado ir ahora mismo, y que se había alejado primero, no sabía por qué, pero por alguna razón, se sentía enfadado. Sus ojos como de cuchillo sacaron ferozmente a Morran, movió las mangas y se fue. Morran. Los dos salieron del salón de la alquimia del corazón y abrieron la puerta. Sin embargo, quedaron aturdidos por la escena que tenían delante y se quedaron sin palabras. Dentro de la sala principal de la cima de la montaña de los muertos, estaba densamente llena de seda de oro y plata, corales preciosos, herramientas mágicas y piedras espirituales. Desde la más alta de las venerables al final de la entrada, Chu Guanin solo podía empujar la mitad de la puerta y la otra mitad estaba bloqueada por una pila de brillantes y refinados cristales, incapaz de moverse en absoluto. Aparte de estas cosas, estaba bien, pero por alguna extraña razón, en realidad había más de 30 bellezas inestables e inigualables de pie en el pasillo. En cuanto a Sue Sengyong, no sabía si reír o llorar mientras intentaba razonar con un discípulo del pabellón del Fénix del Fuego que llevaba ropa de color rojo claro. No, esto no es bueno. Podemos aceptar el resto, pero estos cantantes deben ser llevados de vuelta al pabellón maestro. Realmente no escuchamos bailes aquí, ni nos gusta verlos bailar. Morran siguió a Chu Guanin a la habitación. Las 30 chicas que estaban junto a la puerta lo atacaron inmediatamente con una fuerte fragancia. Ya era sensible al olor y no podía contenerlo. Inmediatamente, estornudó 4 o 5 veces. Sue Sengyong giró la cabeza e inmediatamente se alegró al verlos. Arran, Yuen. Por fin has vuelto. Date prisa y ayúdame a disuadir esto. Este enviado. Chu Guanin levantó las cejas. ¿Qué clase de enviado? Sin esperar la respuesta de Sue Sengyong, la cara del discípulo estaba llena de sonrisas. Giró la cabeza y dijo con impaciencia. Soy el principal discípulo del pabellón Fénix de Fuego, bajo las órdenes del maestro del pabellón, y me he aliado especialmente con el Pico de la Vida. Chu Guanin, los tres trabajaron juntos para persuadir a ese hombre durante mucho tiempo antes de que finalmente lo despidieran. Mirando el regreso del enviado, Sue Sengyong suspiró pesadamente y se limpió el sudor de la frente. ¿Sabes que muchas personas de las sectas grandes y pequeñas han venido estos días a reparar la cúspide del mundo de la cultivación? No he interactuado mucho con ellos en estos últimos años. En el pasado, solo 3 o 5 personas del Snowtrading Palace en Karakorum han estado dispuestas a prestarnos atención. Pero ahora, todos se apiñaron para hacernos regalos y de repente se entusiasmaron tanto que ni siquiera sé cómo responder. Chu Guanin frunció el ceño y preguntó, ¿cuál es la situación en el mundo del cultivo hoy en día? Sue Sengyong suspiró, el río fluye hacia el este durante 30 años, y hacia el oeste durante 30 años. ¿Qué quieres decir? ¡Qué desastre! Sue Sengyong dijo, ese loco Su Suan Lin tiene tantos rencores y rencores en su pergamino de memoria.
Incluso si sabe que todo se debe a su corazón de venganza, ¿qué puede cambiar? No hace falta decir que la secta Ru-Feng fue destruida en poco tiempo. Heo Yue-Ye y el Palacio de la Nieve se habían convertido en enemigos. Ahora que los enemigos se han encontrado, también está el Templo del Dolor. En ese momento, de repente recordó que el maestro de Weixin era el Sisun de Chu Guaning, y no pudo evitar cerrar la boca. Sin embargo, Chu Guaning solo dijo a la ligera: el templo olvidado es un espacio vacío, y el anfitrión anterior estaba involucrado en la lucha por el puesto del próximo director de la escuela confuciana. Con sus siniestras intenciones, su reputación se ha arruinado naturalmente. Escuchándole hablar de su propia secta sin piedad, tanto Sue Zhengyong como Mo Ran miraron a Chu Guaning confundidos. Chu Guaning frunció los labios y no dijo nada más. Después de un rato, preguntó de nuevo: ¿dónde está Nan Gongfeng? No sé, no he oído hablar de él y de Lord Yi desde que se apagó la llama hiriente del cielo. Es una noticia sobre Messi. Al oír esto, Mo Ran no pudo evitar murmurar una con expresión de preocupación. Podría ser que incluso después de 2 vidas, estos 2 caballeros todavía no hayan podido lograr un buen final. Viendo que su expresión era extraña y que su mirada era oscura, Sue Zhengyong se volvió para mirarle. ¿Qué tiene de malo a Ran? Mo Ran no podía decir la verdad, así que dijo: estaba pensando que el paradero de su Swanglin no ha sido determinado, y los 2 tienen una profunda conexión con él, así que me preocupa que puedan estar implicados. No te preocupes demasiado. Todas las sectas ya han enviado gente a investigar a fondo la fuente de todos los extraños hechizos en el mundo de la cultivación. Sue Zhengyong dijo: a menos que Nan Gongsu no haga grandes movimientos, definitivamente será atrapado. El joven maestro Nan Gong y la señorita Ye podrían estar atrapados en el bosque por el momento, por lo que sería un inconveniente que se contactaran entre ellos desde el exterior. Mo Ran dijo: sí, eso espero. Continuaron preguntando sobre las variables que habían ocurrido en los últimos días. Aunque Sue Zhengyong recibió un mensaje de Begonia y sabía que estaban pasando sus días en la isla de las flores voladoras, no sabía qué hacer a continuación. Por lo tanto, les preguntó sobre la situación actual. Chu Guaning tenía algunas respuestas, 2 respuestas, 2 respuestas. Cuando se trataba de asuntos relacionados con Mo Ran, se detenía un momento y les daba la espalda a propósito. En cuanto a Sue Zhengyong, aunque fuera golpeado hasta la muerte, nunca podría imaginar lo que podría ocurrir entre Chu Guaning y Mo Ran. Esto se debió a que los 2 parecían no coincidir en absoluto. Edad, identidad, personalidad, incluso el color de la piel, el sabor de la comida, la postura para dormir, todo lo contrario. A lo largo de todos estos años, Yutang siempre había representado a Gao Jie, mientras que el inmortal Sisun Beidou siempre había representado la frialdad. Chu Zongzi no le tenía mucho afecto, y lo que más apreciaba era su propia cara. ¿Por qué estaría junto con su discípulo? Ni siquiera se atrevió a escribir las palabras más escandalosas. Si hubiera un narrador que pudiera hablar así, probablemente lo escupirían en la piel de un melón y lo tirarían bajo la mesa de madera de haya. Sin embargo, el amor creció así, en la tenue luz, en el rincón donde a nadie le importaba mirar, una delicada flor oculta floreció. Aunque no estaba en plena floración, su fragancia ya era encantadora. Desde que regresó a Sisen-Kik, esa noche, Chu Guaning fue al Gran Men's Hall a comer. Empujando la puerta del pabellón del loto rojo, de repente vio a una persona parada tranquilamente en los largos escalones de piedra azul en el desolado sendero de la montaña. Al oír la conmoción, el hombre giró la cabeza. La gruesa y multicolor luz que estaba justo detrás de él estaba pintando sin restricciones una línea dorada en su hermoso rostro. Mo Ran sonrió y dijo: Sisun. Los sedosos zapatos blancos de Chu Guaning se detuvieron cuando su regalo de repente se superpuso a sus recuerdos. Era como si estuviera de nuevo en la cima del primer año de Mo Ran. Todos los días, se paraba junto a su puerta y observaba su partida, esperando su regreso. Sin embargo, la juventud ya no estaba allí. El anciano Yuen ya se había convertido en el Sisun al que había llamado miles de veces. En este sentido, había algunos rastros de un afán extremadamente moderado, así como de una dulzura que no era tan modesta. ¿Qué estás haciendo aquí, esperando para comer contigo? La mirada de Chu Guaning se posó sobre una caja en su mano y dijo: hoy quiero ir al salón de la abuela Meng. No he estado allí por mucho tiempo, así que no quiero quedarme en el pabellón a comer. Entonces sonrió: Sisun está equivocado. Esta caja de comida está vacía. Solo fui a entregarle comida a Sue Meng. Su apetito no es bueno.
Tomé prestada una estufa pequeña y le cociné un tazón de fideos. No esperaba que Morran le sirviera comida a Suemen. En su memoria, los dos siempre habían estado en desacuerdo. Aunque eran primos, no les tomó ni un palito de incienso de tiempo para pelearse hasta la muerte. Se desconocía cuándo ocurrió, ya sea porque habían estado dormidos durante 5 años y se habían perdido demasiadas cosas, o porque Morran y Suemen estaban envejeciendo poco a poco. En resumen, cuando su Sisun no se había dado cuenta, la relación entre ellos dos ya había empezado a derretirse, volviéndose gradualmente más y más pacífica. A pesar de que estaba lejos del respeto de los hermanos y hermanas, al menos, Suemen se acordaba de pellizcar la figurita de arcilla. También recordaba pellizcar un feo Morran, que cocinaba personalmente un tazón de fideos y lo llevaba a la cabecera de la cama de Suemen cuando estaba enfermo. Chu Guanyin suspiró. ¿Cómo está? Todavía estaba dormido cuando fui a verlo. Ya está despierto. Se comió los fideos y quiso salir a dar un paseo. Finalmente lo convencí de que volviera y se acostara. El ajedrez no es como otros juegos. Aquellos que caen en la mancha negra, aunque su control no sea profundo, deberían al menos descansar un rato. Sí, aunque Chu Guanyin estuvo de acuerdo, aún tenía algunas dudas. Esta subestimación fue involuntaria. Sin embargo, de repente se sintió incómodo. Era como si Emo Van fuera demasiado claro en los pros y contras de las piezas de ajedrez preciosas y fuera demasiado indiferente. Sisun, Chu Guanyin volvió a sus cabales y preguntó con una sonrisa. ¿En qué estás pensando? Nada. Después de todo, Morran era un gran maestro ahora. No era extraño para él tener algún conocimiento de técnicas prohibidas. Cambió de tema y dijo, ¿dónde vamos a comer? No quiero estar ahí fuera. Yo tampoco quiero comer afuera. Morran se frotó la nariz y se rió suavemente. Su voz fue suave y dijo, solo quiero ir contigo. Podemos ir a cualquier parte. Chu Guanyin nunca admitiría que estaba conmovido, pero no pudo evitar mirar en esos ojos cálidos y oscuros por un momento. Esos ojos eran cálidos y brillantes, reflejando la luz de la mañana y su propio reflejo, simple y limpio. No se le ocurrió ninguna razón para rechazar un par de ojos, así que terminó en la bulliciosa cafetería con Morran. Quizás la delgada capa de papel en la ventana finalmente se había roto. En el pasado, Morran no dudaba en servirle comida, y cuando veía las manchas de sopa en la esquina de la boca de Chu Guanyin, se las limpiaba con una sonrisa. Pero ahora, los dos se habían vuelto solemnes. Bajo las miradas de todos los presentes, eran incluso tímidos hasta el punto de que sus miradas se entrelazaban entre sí. Cuando terminaron de comer, Chu Guanyin estaba a punto de guardar la bandeja cuando Morran le llamó, Sisun, por favor espera. ¿Qué pasa? Morran extendió su mano y estaba a punto de tocar la cara de Chu Guanyin, pero se detuvo en su camino. Retrocedió la mano y señaló la comisura de su boca. Él sonrió y dijo, aquí tienes un grano de arroz. Chu Guanyin se congeló por un momento, luego dejó la bandeja, aparentemente muy tranquilo mientras limpiaba el arroz con un pañuelo. Frunció los labios y preguntó en voz baja, ¿algo más? Morran sonrió y dijo, no, está muy limpio. Solo entonces Chu Guanyin recogió su plato y se marchó. Estaba avergonzado y nervioso, pero también sentía una sensación de pérdida que no quería admitir. Morran solía levantar su mano justo antes, pero la repentina obediencia de este hombre lo hizo sentir incómodo. Lo mismo ocurrió los días siguientes. Solía ser tan libre y fácil de tratar, pero ahora era como un niño que acababa de empezar una relación. Trataba bien a Chu Guanyin con todo su esfuerzo, pero no hizo nada demasiado radical. Era como si Morran tuviera miedo de asustarlo, así que fue muy cuidadoso con cada paso que dio. A veces, Chu Guanyin podía ver claramente el calor abrasador en sus ojos, pero las pestañas de ese hombre caían silenciosamente hacia abajo, y luego, su ancha palma envolvía los 10 dedos de Chu Guanyin. Cuando volvió a levantar los ojos, el deseo en ellos ya estaba completamente oculto por la dulzura. Pero esa dulzura era demasiado suave, a veces Chu Guanyin tenía una ilusión de indeterminación. Era como si Morran estuviera tratando una figurita de arcilla que había sido desgarrada y luego pegada de nuevo poco a poco. Era como si tuviera miedo de que si hacía un gran movimiento, lo aplastara hasta convertirlo en polvo. Chu Guanyin sintió que era una buena idea. El aceite de cocina estaba hirviendo en la olla en su sueño, pero este tipo de cosas estaban bien en sus sueños. Si esto sucediera, no podría soportarlo más. Sin embargo, no importa cuánto te contengas, no importa cuánto sigas los pasos del amor, todavía habrá un final. Ese día,
Terminó de cenar y se preparó para salir con un melocotón. El melocotón apenas había dado 2 mordiscos cuando se le agarró la mano. Chu Guanin se sorprendió. Levantó la cabeza y vio que era Morran. Gritó en voz baja: ¿Qué estás haciendo?